el sonido de los cascos golpeando la arena del desierto, persiguiendo un sollozo débil que atravesaba el viento. El instinto venció a la duda mientras el polvo se arremolinaba alrededor de las rocas dentadas que tenían delante. Algo acechaba bajo la arena, temblando en silencio. El jefe Ainhoa entrecerró los ojos bajo el sol abrasador de Arizona, con la mano callosa sobre las riendas. A su lado, Íñigo, su caballo castaño, avanzaba con dificultad, levantando nubes de polvo con sus cascos. El elegante pelaje marrón del animal brillaba con el calor, y sus orejas se movían con los agudos instintos en los que Ainhoa había llegado a confiar tras años de montar juntos. El hombre no hablaba mucho, nunca. Las palabras eran un desperdicio aquí, donde el desierto se tragaba el sonido y escupía silencio. Estaban a mitad de camino de su patrulla cuando sucedió. Un sonido débil atravesó el viento, un sollozo débil y tembloroso, tan débil que Ainhoa pensó que lo había imaginado. Inclinó la cabeza, escuchando más de cerca. Ahí estaba de nuevo, frágil y fugaz, como un susurro llevado por una ráfaga de viento. Antes de que pudiera reaccionar, la cabeza de Íñigo se sacudió. Sus músculos se tensaron bajo la silla. El caballo soltó un agudo gemido, las fosas nasales se abrieron y, sin previo aviso, cargó hacia un grupo de rocas fuera del camino. «Íñigo, tranquilo», gritó Ainhoa tirando de las riendas, pero el caballo lo ignoró, sus cascos golpeaban la arena. Ainhoa maldijo entre dientes, agarrándose mientras se desviaban del camino. Lo que fuera que sintiera Íñigo fue suficiente para anular años de entrenamiento. El sheriff sintió un nudo en el estómago. Era más que nerviosismo. Cuando llegaron a las rocas, Íñigo aminoró la marcha, resoplando y dando patadas al suelo. Ainhoa desmontó, con las botas haciendo ruido en el suelo seco, y examinó las rocas dentadas. Entonces la vio, una pequeña figura acurrucada entre dos rocas, apenas visible en la oscuridad. Una niña de no más de 6 años, con el cabello oscuro enmarañado por el sudor y la arena. Tenía los labios agrietados, los piececitos llenos de ampollas y arañazos, y agarraba una mochila vacía como si fuera lo único que le quedara en el mundo. Tenía los ojos muy abiertos de miedo, clavados en Ainhoa, mientras éste se acercaba. «Oye, niña», dijo, manteniendo la voz baja, aunque estaba más ronca de lo que quería. Ella se estremeció, acobardándose contra la roca. Ainhoa se arrodilló y desenganchó la cantimplora de su cinturón. «No pasa nada, no te haré daño». Le tendió el agua, dejándola ver primero. Le temblaban las manos mientras se acercaba a él, y tragaba tan fuerte que casi se atragantaba. Las gotas le corrían por la barbilla, mezclándose con la suciedad de su cara. Íñigo se acercó, bajando la cabeza hasta que su hocico tocó su hombro. La chica se puso rígida y luego se relajó, acariciando su crin con los dedos como si quisiera comprobar si era real. Ainhoa, presionada por la forma en que el caballo montaba guardia, tranquilo pero alerta, como si la hubiera reclamado como suya. «¿Quién eres, niña?», preguntó Ainhoa, y esta vez más suave. Ella no respondió, solo apretó más fuerte su mochila. Su respiración era superficial y entrecortada. Él frunció el ceño, buscando la radio sujeta a su chaleco. «Soy el sheriff Ainhoa, cerca del kilómetro 12. Hay una niña aquí de 6 o 7 años, deshidratada, asustada. Necesita refuerzos y un médico ahora mismo». Se oyó un chisporroteo de estática antes de que una voz respondiera. «Entendido, sheriff. El equipo está en camino, espera». Ainhoa reinició la radio, con los ojos puestos en la niña. Había sobrevivido aquí, sola, expuesta, sin nada más que esa bolsa hecha jirones. ¿Cómo? El desierto no perdonaba los errores, especialmente a alguien tan pequeño. Miró a Íñigo, que no se había movido de su lado. Los ojos oscuros del caballo lo miraron, firmes e indescifrables, como si supieran algo que Ainhoa no sabía. «Supongo que hoy es el héroe, ¿eh?», murmuró Ainhoa, acariciando el costado de Íñigo. El caballo resopló, casi como respuesta. El sheriff se reclinó sobre sus talones, esperando el lejano estruendo de un motor. Su mente se llenaba de preguntas. ¿De dónde había venido? ¿Cómo había llegado hasta allí? Pero por ahora se limitó a verla beber el último sorbo de agua, con Íñigo haciendo guardia a su lado. La voz de Emilia era apenas un susurro, quebrado y tembloroso, mientras se sentaba contra la roca con la cantimplora de Ainhoa chiacunada en su regazo. «Mamá dijo que no valía nada», murmuró, mirando la mochila vacía como si contuviera el peso de sus palabras. Ainhoa se inclinó hacia ella, apretando la mandíbula, pero no la empujó. Hacía 2 días, ella había estado en una caravana destartalada a las afueras de la ciudad.
de esas con la pintura desconchada y la puerta de rejilla rota. Su madre, Clara, era una mujer curtida por años de supervivencia, de lengua afilada y agotada, con la paciencia al límite. Emilia había derramado un vaso de leche esa mañana, un accidente estúpido, pero Clara estalló. «Eres una maldita carga, ¿lo sabes? No traes más que problemas, no vales la suciedad que dejas». Las palabras golpearon a Emilia como una bofetada, hundiéndose profundamente en su corazón de 6 años. Ella le había gritado algo infantil y feroz, y luego ella había gritado de vuelta algo infantil y feroz, y luego salió furiosa. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Con su mochila colgada de un hombro, corrió hacia el horizonte, con lágrimas que empañaban la arena bajo sus pies. Allí afuera, al desierto no le importaban los sentimientos heridos. El sol subía más alto, abrazando las dunas, y las zapatillas de Emilia se hundían en el calor a cada paso. Había metido en la mochila una botella de agua, una barrita de cereales y una foto arrugada de Clara y ella de tiempos mejores, cuando su madre aún sonreía. El agua se acabó al mediodía del primer día, y su garganta se convirtió en papel de lija. Tropezó con cactus y piedras sueltas, con las piernas temblorosas, pero siguió adelante, impulsada por una obstinada mezcla de ira y vergüenza. «Ya verás», había afirmado una y otra vez, hasta que las palabras se desvanecieron en jadeos. Cayó la noche, y el frío picaba más que el calor. Se acurrucó detrás de una duna, temblando, con los pies ampollados y palpitantes. Para entonces, la barrita de cereales ya no estaba, y la foto parecía una mentira en sus manos. Al segundo día, sus pasos se ralentizaron hasta convertirse en un arrastrarse. Las dunas se extendían infinita y cruelmente. Se había derrumbado cerca de esas rocas, demasiado débil para seguir llorando. Su pequeño cuerpo se cocinaba bajo el sol hasta que Íñigo la encontró. De vuelta en la ciudad, Clara recorría la comisaría del sheriff. Sus botas raspaban el linoleum desgastado. Tenía los ojos inyectados en sangre y le temblaban las manos mientras agarraba la foto de Emilia, la misma que la chica había llevado. «Se ha ido y es culpa mía», dijo Clara con voz entre. «Se ha ido y es culpa mía», dijo Clara, jadeando, mientras le daba la foto al ayudante del sheriff Mike. «No fue mi intención. Estaba enfadada y ella simplemente huyó». Se le rompió la voz y se dejó caer en una silla enterrando la cara entre las manos. Mike, de apenas 20 años y novato como los que más, garabateaba notas mientras la radio zumbaba con las actualizaciones del equipo de búsqueda. «Tenemos helicópteros en el aire, señora», dijo, intentando sonar seguro. «El sheriff también está ahí fuera. La encontraremos». Pero Clara oyó la duda en su tono y le carcomió. «Tenemos helicópteros en el aire, señora», dijo, intentando parecer seguro. «El sheriff también está ahí fuera. La encontraremos». Pero Clara oyó la duda en su tono y le carcomió. ¿2 días en ese desierto? La esperanza se le escapaba entre los dedos como arena. Junto a las rocas, Ainhoa reconstruyó la historia de Emilia, con un nudo en el estómago ante la idea de que una niña sobreviviera tanto tiempo allí. «¿Cómo te llamas, cariño?», preguntó agachándose. Sus labios se abrieron secos y lentos. «Emilia», ronroneó, apenas audible. Íñigo soltó un suave relincho y la empujó suavemente, como si entendiera cada palabra que no podía decir. Ainhoa asintió y apoyó una mano en el cuello del caballo. «Eres una niña muy fuerte, Emilia». La radio se encendió. «Sheriff, soy Mike. Estamos de camino. Tiempo estimado de llegada 20 minutos. Tenemos a la madre con nosotros. Está hecha un desastre». Ainhoa pulsó el micrófono. «Dile que tenemos a Emilia viva en la comisaría». Clara levantó la cabeza de golpe y se le llenaron los ojos de lágrimas mientras agarraba el brazo de Mike. «¿Está bien? ¿De verdad está bien?». Sin esperar respuesta, salió corriendo hacia la puerta, dirigiéndose a toda velocidad hacia el jeep con un fuego en el pecho que no había sentido en años. En el desierto, Emilia apretó con más fuerza su mochila, y Ainhoa se preguntó cuánto tardaría ese fuego en alcanzarla. El aire del desierto retumbaba con el rugido lejano de los motores, mientras el polvo se arremolinaba en el horizonte. Ainhoa se puso junto a Emilia, protegiéndola del viento con su amplia figura, mientras Íñigo se mantenía cerca, con las orejas atentas al sonido. La pequeña mano de la chica agarraba la cantimplora vacía. Sus ojos se movían rápidamente entre el sheriff y el equipo de rescate que se acercaba. Un jeep apareció de repente, levantando arena, seguido de una camioneta destartalada con una cruz roja pintada en el lateral. El ayudante del sheriff Mike estaba al volante del jeep,
Su rostro juvenil reflejaba una mezcla de alivio y nerviosismo. Clara saltó antes de que el vehículo se detuviera por completo. Sus botas golpearon el suelo con fuerza. Su mirada era de desesperación. «Emilia», la voz de Clara se quebró mientras avanzaba tambaleándose, con los brazos extendidos. Ainhoa levantó una mano, indicando que estaba a salvo. «Está aquí, señora, agotada, pero viva». Clara se arrodilló junto a su hija, abrazándola con fuerza. Emilia se puso rígida al principio, pero luego se fundió en los brazos de su madre, con lágrimas que corrían por sus mejillas polvorientas. «Lo siento, cariño», susurró Clara, con la voz cargada de culpa. «No era mi intención. Lo eres todo para mí». Mike estaba cerca, con la radio en la mano. Mientras dos médicos de la ambulancia se acercaban con una manta y un botiquín de primeros auxilios, comprobando el pulso de Emilia y vendándole los pies ampollados. Ainhoa dio un paso atrás para dejarles espacio, con la mano apoyada en la crin de Íñigo. «Buen trabajo, chico», murmuró, observando el reencuentro. El caballo resopló, cambiando de postura, pero mantuvo la mirada fija en Emilia, como si no estuviera dispuesto a perderla de vista. Por un momento, pareció que lo peor había pasado, hasta que el suelo tembló bajo sus pies. Un estruendo sordo resonó en el desierto, agudo y antinatural, como si la propia tierra estuviera gimiendo. Ainhoa levantó la cabeza de golpe y sus instintos se activaron. ¿Qué diablos? Antes de que pudiera terminar, una grieta irregular partió la arena entre él y el equipo de rescate y se fue ensanchando rápidamente. Los médicos retrocedieron tambaleándose y gritando, mientras el suelo se hundía, dejando al descubierto un abismo enorme, algún antiguo pozo minero, abandonado hacía mucho tiempo, que ahora se derrumbaba bajo el peso del tiempo. El polvo se elevaba, asfixiando el aire, y Emilia gritaba mientras la roca en la que estaba sentada se inclinaba hacia el borde. «¡Aguanta!». Ainhoa se lanzó hacia adelante, pero la grieta era demasiado ancha. Estaba aislado, atrapado en el otro lado con Mike y Clara. Emilia se aferró a la roca desmoronada, su pequeño cuerpo colgando sobre el precipicio. Íñigo reaccionó más rápido que nadie. Con un relincho desgarrador, cargó hacia ella, golpeando el suelo inestable con las pezuñas. Se detuvo deslizándose, plantándose entre Emilia y el abismo, con su ancho pecho protegiéndola de la caída. La roca volvió a moverse, y su pata delantera quedó atrapada en una grieta afilada como una cuchilla, y le brotó sangre al liberarla. Tambaleó, soltando un gruñido de dolor, pero no se movió, presionando su costado contra Emilia para mantenerla firme. «¡Íñigo!», gritó Ainhoa, con la voz ronca por el pánico. Al otro lado, Clara se aferraba a la mochila de Emilia, sollozando. «¡Sácala, por favor!». Mike buscó a tientas un rollo de cuerda en el jeep, con las manos temblorosas mientras ataba un nudo apresurado. «¡Podemos arrastrarla!», gritó, lanzando la cuerda hacia Ainhoa. El viento se la arrebató en el aire, desviándola de su curso. Maldijo, devolviéndola para volver a intentarlo, pero las ráfagas eran implacables, burlándose de sus esfuerzos. Clara se liberó del médico que la sujetaba por la espalda y corrió hacia el borde del abismo. «¡Emilia, estoy aquí! ¡No me sueltes!». Sus gritos resonaron en el vacío, crudos e impotentes. El comisario Tom, un oficial mayor con bigote gris, la agarró por los hombros y la hizo retroceder. «Vas a caer, maldita sea, déjanos trabajar». Ella luchó contra él, clavándole las uñas en el brazo, con la mirada fija en su hija. La fuerza de Íñigo se estaba desvaneciendo. La sangre se acumulaba bajo su pierna herida, tiñendo de rojo la arena, pero no flaqueó. Con un gemido bajo, empujó la cuerda con el hocico, guiándola hacia las temblorosas manos de Emilia. «Agarra a la niña», ladró Ainhoa, con el corazón palpitante mientras ella buscaba a tientas, y luego se aferró. Mike y Tom se prepararon tirando con fuerza, mientras Ainhoa anclaba el otro extremo. La cuerda se tensó y, centímetro a centímetro, Emilia se deslizó por el hueco, con los pies colgando sobre la oscuridad. Cuando llegó a tierra firme, Clara se derrumbó a su lado, envolviéndola en un abrazo sollozante. «¡Estás a salvo! ¡Estás a salvo!», repetía, meciendo a su hija como si no fuera a soltarla nunca. Los médicos se acercaron en tropel para examinarla en busca de lesiones, pero los ojos de Ainhoa estaban puestos en Íñigo. El caballo estaba solo al otro lado, con la pata herida temblando y la roca bajo él resquebrajándose aún más. Ahora le goteaba sangre sin parar
y respiraba en ráfagas cortas. «Aguanta, chico», susurró Ainhoa, con los puños apretados. El equipo miraba al otro lado del abismo, con el rostro pálido, sabiendo que un movimiento en falso podría hacer que Íñigo cayera en picado, y aún no podían hacer nada. El abismo se abría como una boca hambrienta, sus bordes se desmoronaban mientras las piedras sueltas caían al vacío. Íñigo estaba de pie sobre la losa inclinada, su pierna herida se doblaba bajo él, la sangre se acumulaba en la arena, el pecho de Ainhoa se apretó, su respiración se entrecortó mientras observaba el vaivén del caballo. «Vamos, chico, no te rindas ahora», murmuró, su voz apenas audible por el viento. Clara se aferró a Emilia, sus sollozos amortiguados contra el cabello de su hija, mientras Mike y Tom miraban al otro lado del abismo, con el rostro sombrío. La roca gimió, partiéndose aún más, y un trozo se desprendió, cayendo al abismo, con un estruendo sordo. Las orejas de Íñigo se echaron hacia atrás, sus músculos se tensaron a pesar del dolor. Ainhoa lo vio, el parpadeo en esos ojos oscuros, el cambio en su postura. «No, no», empezó, pero Íñigo ya se estaba moviendo. El caballo retrocedió hasta donde le permitía el borde desmoronado. Sus buenas patas se retorcían como muelles. Luego, con un relincho desesperado, se lanzó al abismo, su cuerpo se elevó por el aire. El tiempo se ralentizó, el corazón de Ainhoa se detuvo cuando las pezuñas de Íñigo se estiraron hacia el otro lado. Casi lo consigue. Casi. Su pata rota golpeó el borde dentado, rompiéndose con un crujido repugnante, y se estrelló con fuerza, deslizándose por la arena en un montón. «¡Íñigo!». Ainhoa cayó de rodillas junto al caballo, con las manos sobre el animal tembloroso. Los costados de Íñigo se sacudieron, y un gemido bajo y agonizante se escapó de él mientras la sangre se filtraba por la herida reciente. Su crin estaba enmarañada de sudor y suciedad, pero sus ojos seguían ardiendo con ese fuego obstinado. Clara se acercó tambaleándose, con Emilia en brazos, y ambas lloraban ahora, no solo por alivio, sino por el caballo que lo había dado todo. «La salvó», dijo Clara, ahogada, arrodillándose junto a Ainhoa. No tenía por qué hacerlo. Emilia extendió la mano y su pequeña mano rozó el hocico de Íñigo. «Eres muy valiente», susurró, con lágrimas que goteaban sobre su abrigo. El caballo se estremeció, levantando la cabeza lo suficiente como para golpear sus dedos, como si le estuviera diciendo que estaba bien. Mike corrió hacia el jeep, gritando por la radio. «Necesitamos un veterinario aquí, rápido. El caballo está herido, en mal estado». Los médicos, que habían terminado con Emilia, se unieron al grupo, con el rostro pálido al ver la pierna destrozada de Íñigo. Uno de ellos sacudió la cabeza. «Menuda rotura. Está perdiendo sangre rápidamente». Las manos de Ainhoa se cerraron en puños, sus nudillos blancos. «Es más resistente que eso», espetó, aunque su voz temblaba. Cogió una manta de repuesto de la camioneta y la presionó contra la herida para frenar la hemorragia. «No me vas a abandonar, ¿me oyes?». Íñigo resopló débilmente, con la respiración entrecortada, pero no se apartó. El veterinario llegó 20 minutos después, un tipo fibroso llamado Doc Harris, con su camión haciendo ruido en una nube de polvo. Echó un vistazo a Íñigo y silbó en voz baja. «La fractura es compleja y está muy mal herido. Ya ha perdido demasiada sangre. Lo estabilizaré, pero no prometo nada». Cargaron a Íñigo en una camilla improvisada. Tom y Mike gruñían bajo el peso, y lo llevaron a la ciudad, mientras la camioneta del veterinario rebotaba sobre el terreno accidentado. La noche cayó pesada sobre el desierto. Las estrellas perforaban el cielo negro, mientras Ainhoa, Clara y Emilia se reunían en el establo. El aire olía a heno y antiséptico. El único sonido era la respiración superficial de Íñigo desde el establo. El doctor había vendado la pata y conectado una vía intravenosa, pero su pronóstico pendía como una nube de tormenta. «Si sobrevive a la noche, tal vez tenga una oportunidad», había dicho antes de irse. «Pero es una posibilidad remota». Ainhoa se sentó en un fardo de heno, con el sombrero ladeado hacia abajo, mirando la figura inmóvil de Íñigo. Clara mecía suavemente a Emilia, con los ojos de la niña pesados pero fijos en el caballo. «Es un luchador», dijo Ainhoa más para sí mismo que para nadie. «Siempre lo ha sido». Emilia sintió con la cabeza, su voz era tenue. «Se pondrá bien, ¿verdad?». Nadie respondió, pero la esperanza en sus palabras perduró, frágil como el viento del desierto. Bajo ese techo iluminado por las estrellas, esperaron,
rezando por un milagro que alejara a Íñigo del precipicio. Los establos crujían con un ritmo tranquilo en los días posteriores a la terrible experiencia. El aire estaba cargado del olor a heno y a curación. Ainhoa hizo el turno de noche con el doctor Harris, lavando las heridas de Íñigo y susurrándole palabras de aliento mientras él dejaba caer el agua de una taza de lata. Emilia aparecía cada mañana, con la coleta ondeando, llevando un cubo abollado de agua fresca que había sacado del arroyo. «Volverás a correr, lo sé», insistía, dándole palmaditas en la cadera con una determinación impropia de su edad. Clara revoloteaba cerca, con su voz ronca ahora suave por la oración, sus manos firmes mientras mezclaba grano en la comida de Íñigo. El médico se rascaba la barbuda barbilla con cada revisión, perplejo. «La pierna se está curando contra todo pronóstico», se maravillaba, trazando las cicatrices donde los huesos se habían fusionado, frágiles pero resistentes. Pasaron las semanas y el milagro ocurrió. Una fría tarde, mientras Emilia lo acariciaba y le contaba historias, Íñigo se puso en pie tambaleándose, con las piernas heridas temblando, pero aún soportando su peso. Ainhoa puntó entre dientes un sonido poco común y le dio unas palmaditas en el cuello al caballo. «¿Más fuerte que una serpiente de cascabel, eh?», exclamó Emilia, corriendo para abrazar a Íñigo por el cuello, mientras los ojos de Clara se llenaban de lágrimas, su sonrisa tan brillante como el sol. El doctor se encogió de hombros, llamándolo suerte, pero Ainhoa vio algo más profundo, exclamó Emilia, corriendo para rodear el cuello de Íñigo con sus brazos, mientras los ojos de Clara se llenaban de lágrimas y su sonrisa brillaba como el sol. Doc se encogió de hombros diciendo que era suerte, pero Ainhoa vio algo más profundo, tal vez la chispa en la fe de Emilia que había unido a Íñigo a la vida. El pueblo no podía quedarse quieto. Hicieron una pequeña fiesta en el restaurante, encendieron velas y celebraron a Íñigo con cerveza de raíz y cuentos de hadas. Los niños intercambian fotos de sus saltos y los ancianos lo llaman el guardián del desierto. Clara y Emilia reconstruyen su mundo. Su carrito ahora se llena de risas durante los desayunos de tortitas. Un día, Emilia trenza una cinta azul en la crin de Íñigo, su regalo por su valentía. «Te lo regalo», dice radiante. Clara asiente a Ainhoa al otro lado del establo. «Me mostró lo que casi pierdo», admite, con su promesa de cuidar de su niña grabada en cada mirada. Una noche estrellada, Ainhoa ensilla a Íñigo para el lento viaje a casa. La cojera del caballo es una insignia de honor, su pelaje brilla bajo el vasto cielo. Se detiene junto a una duna, mirando fijamente la arena interminable, sintiendo el peso de sus cicatrices compartidas. La voz de Emilia resonó desde la puerta del establo. «Hasta mañana, héroe», gritó, saludando con la mano. Ainhoa se quitó el sombrero, una sonrisa surcó su rostro bronceado. El desierto se extendía ante él, feroz e indulgente, susurrando de coraje, amor y la magia silenciosa que mantenía unidas las cosas rotas.